que el Jurado Nacional de Elecciones no solo imparte justicia electoral, también tiene la misión de educar a la población y de trabajar por la gobernabilidad, así que de ello vamos a hablar en esta mañana. Nos acompaña Maricler Montenegro, ella es profesional de la Dirección de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Maricler? Gracias por la invitación, Mirta. Gracias a ti por acompañarnos. Cuéntanos en principio, a grandes rasgos, sobre esta función que quizá algunos televidentes no conocen, este lado, este rostro del Jurado Nacional de Elecciones. Claro. El Jurado Nacional de Elecciones tiene múltiples funciones, no solamente administra justicia en el marco de un proceso electoral, no solamente, por ejemplo, fiscaliza la propaganda electoral en las calles, o por ejemplo tiene iniciativa legislativa como fue el Código Electoral, sino que también tiene una función educativa. Y esto se realiza a través de la Dirección de Educación, donde buscamos formar ciudadanos políticamente competentes, cívicamente también competentes, donde no solamente se limite a desarrollar conocimientos, ¿no?, en materia política, sino también desarrollar habilidades políticas y fomentar valores, que permita finalmente el ejercicio pleno de sus derechos. Con eso tenemos que asumir, por supuesto, que el Jurado Nacional de Elecciones se encuentra en plena labor, no solamente frente a una coyuntura electoral específica, o un proceso de elecciones, sino durante todo el año. Por supuesto, la labor educativa en el Jurado Nacional de Elecciones se desarrolla de manera permanente e ininterrumpida. Quiere decir, en época electoral como no electoral. Y como hemos visto en anteriores ocasiones, por ejemplo, recordarán el programa Voto Informado en el marco de un proceso electoral. Y en época no electoral desarrollamos de manera permanente intervenciones en zonas priorizadas. ¿Qué significa formar ciudadanos política y cívicamente competentes, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas necesitan hoy en día los peruanos? Formar ciudadanos política y cívicamente competentes significa que puedan ejercer de manera plena sus derechos, puedan saber elegir a sus gobernantes, puedan también estar atentos frente de repente a una extensión de poder o abuso de poder o haya una vulneración de sus derechos y finalmente que puedan ejercer transparencia en la función pública. Si te das cuenta, no es solamente participar en las urnas con el derecho de elegir y ser elegido, sino que es una temática que va más allá en otros ámbitos, ¿no? Ahora, adquirir conciencia sobre esto que mencionas significa también tener la información a la mano. Por supuesto. ¿No? Siempre se le hace el llamado al ciudadano que es su responsabilidad de informarse frente a un proceso electoral, por ponerlo como ejemplo, ¿no? Buscar información de las futuras autoridades, de los candidatos, pero claro, cuando no hay elecciones, ¿qué tan conscientes somos, ¿no? ¿Qué tanta curiosidad tenemos por saber cómo funciona nuestro país? ¿Qué están haciendo ya en este momento, por ejemplo, nuestras autoridades? Claro, y eso es algo que nosotros lo podemos notar, por ejemplo, a través de los diferentes estudios de encuestas de cultura política. Para mencionar una reciente, también trabajada desde el Jurado Nacional de Elecciones a partir de la Dirección de Educación, es el estado de la ciudadanía en el Perú, donde ha revelado, por ejemplo, bajos índices en nivel de conocimiento, habilidades políticas, valores políticos, en 4 zonas específicas de nuestro país que comprende Sierra Sur, Ayacucho, Cusco, Apurímac, por ejemplo, ¿no? Y preguntas tan sencillas como, por ejemplo, ¿cuántos poderes tiene el Estado? Es difícil contestar, por ejemplo, para un 60% de la población no identifica. Entonces, eso es algo que nos hace pensar, razonar, en la medida de que si no sabemos cuáles son estos poderes del Estado y la importancia para garantizar nuestras libertades y nuestros derechos, pues podríamos darle paso a prácticas autoritarias. Claro que sí, y que es tan peligroso. Exacto, es algo delicado y que nos debe de llevar a la reflexión también. Las acciones educativas del Jurado Nacional de Elecciones responden entonces a este diagnóstico, ¿no? A esas necesidades ya ubicadas incluso por estudios que tienen los peruanos de información en principio. En principio de información son dimensiones de la ciudadanía democrática, ¿no? Uno es conocimientos políticos, otros son las habilidades, por ejemplo la participación política, y otros son los valores, ¿no? Cuán tolerantes somos o no. El análisis, por ejemplo, de la coyuntura, el ver lo que sucede en ese momento en nuestro país y tener una opinión al respecto. Es uno de nuestros objetivos también de nuestro plan de educación, donde buscamos formar espacios de diálogo, precisamente, ¿no? Y de acción pública, donde tomemos reflexión de los procesos democráticos que hoy en día están ocurriendo. El 2018, si tenemos que retroceder un poco, ha sido un año bastante demandante para la institución, bueno, para los entes electorales, porque hemos tenido, por un lado, elecciones regionales y municipales. A fin de año también estuvo el referéndum y, por supuesto, la Dirección de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones emprendió muchísimas acciones y actividades. Así es.
precisamente frente a estas cifras desalentadoras de los bajos índices de cultura política, es un reto que lo asumimos, donde, por ejemplo, en el marco de las elecciones regionales, es importante también fortalecer a los partidos políticos, ¿no? Son instituciones representativas que hoy en día pues gozan de bajos niveles de legitimidad, por eso que llevamos, tú recordarás, el curso de herramientas para la inscripción y planes de gobierno. Igualmente, con la ciudadanía, por ejemplo, ver cómo va la participación de las mujeres, los jóvenes, estas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Tenemos la plataforma Observa Igualdad, que también se implementó precisamente para hacer un seguimiento. Y luego, debido a que no existe la información a la mano, como tú mencionabas, nuestra plataforma que ayudó también con el trabajo a terreno que realizó nuestros coordinadores de acciones educativas. Ahora, hay que decirlo, ¿no? La Dirección de Educación ha hecho una estupenda segmentación de población también para las intervenciones. Por un lado está el ciudadano de a pie, Así es. ¿no es cierto? Que, digamos, no se le espera que venga, sino que ustedes salen, van, tenían a los coordinadores de acciones educativas, ¿no? Por otro lado, lo que mencionas, ¿no? Los partidos políticos, ¿cómo fortalecerlos? Es la pregunta que siempre nos hacemos todos, ¿no? Y aunque algunos piensen, pues, que ya están preparados y que por eso asumen un compromiso político con algún partido o alguna organización, faltan siempre herramientas técnicas. ¿No? Y por otro lado, la población vulnerable, ¿no? Yo creo que ese ha sido un trabajo muy destacado también de la dirección. Sí. Con los partidos políticos, bueno, fortalecerlos, en realidad implica varias ramas, no solo la institucionalidad, la democratización, transparencia. Nosotros buscamos que hagan prácticas democráticas, ¿no? Y para eso también implementamos asistencias técnicas o fortalecemos a través de capacitaciones, herramientas como democracia interna, por ejemplo, ¿no? Y con las poblaciones en situación de vulnerabilidad buscamos impulsar la participación de las mujeres, primero haciéndose un reconocimiento de su liderazgo, ¿no? Que se sientan en la capacidad de poder incursionar en la vida política, y el contraste con las organizaciones políticas es que puedan incluirlas, ¿no es cierto? No solamente en cargos de elección popular, sino ya más en la vida interna del partido. En la militancia. En la militancia, ¿no? En las estructuras también de poder de la organización política. Bueno, claro, y es así como hay que trabajar, ¿no? Con diferentes grupos, ¿no? Porque, imagínense, pues si se tomaran acciones solamente con poblaciones vulnerables y no con las organizaciones políticas, no habría espacio, como bien has dicho, ¿no? Para ellos. Buscamos ser puente. Ser puentes entre ambas, ¿no? Que no estén distantes, porque en realidad las organizaciones políticas es el intermedio o entre la ciudadanía y el Estado que puede trasladar sus demandas, ¿no? Ahora, la Dirección de Educación ha trabajado también con aliados estratégicos, ¿no? Imagino que esa es un poco la metodología seguramente a la hora de implementar acciones en concreto. Es un reto muy grande, no lo podemos desarrollar solo jurados, se trabaja también a la mano de instituciones aliadas que apuestan por el fortalecimiento de la democracia. Por ejemplo, el CIES nos ha acompañado, CEPLAN para el tema de planes de gobierno, ONGs importantes para el fortalecimiento de estas poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Nuestras acciones convergen fuerzas orientadas a un mismo sentido, ¿no? Que es el fortalecimiento de la democracia y promover la participación política de esta ciudadanía. Desde que viene ya funcionando la Dirección de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, ¿podríamos decir que ha habido un impacto? ¿Se ha medido el impacto quizá en la información que hoy por hoy podría manejar la población sobre, en principio, las competencias del Jurado Nacional de Elecciones y cómo vive en su ciudadanía? Sí, nosotros trabajamos en base a indicadores, definitivamente hay un impacto positivo cada vez que intervenimos en nuestros viajes de intervención por comisiones, vemos los avances de nuestro público objetivo que viene siendo capacitado. En cuanto también a la información que disponemos en periodo electoral, ¿no es cierto? Podemos medirlo también a través de las visitas a nuestra página web. Más ciudadanos están informados de las herramientas que disponemos también, ¿no? Sí, eso es algo también que se recoge en trabajo de campo con la participación de nuestros coordinadores de acciones educativas, ¿no? Que nos impulsan también a mejorar la calidad del servicio educativo que brindamos. Por supuesto. Ahora, algo muy positivo si hablamos sobre la formación cívica ciudadana, ¿no? Y cómo las acciones del Jurado Nacional de Elecciones complementan, en fin, una política de Estado. Hay que mencionar que el currículo nacional tiene muchos enfoques, ¿no? Tiene diferentes enfoques, ¿no? Uno de ellos es el que promueve justamente la ciudadanía. Y yo quería consultarte como profesional justamente de esta dirección, una pregunta que siempre se hacen especialistas, ¿no? Y que tratan de responderse, que es que ¿cuándo empieza uno a formarse como ciudadano? ¿Cuándo debería empezar con su formación ciudadana?
Bueno, en esta tarea de formar ciudadanos es un rol compartido, ¿no es cierto? Empieza desde nuestro entorno más cercano, que son nuestro hogar, digamos, en la comunidad misma, pero que también implica la participación de por ejemplo, organizaciones sociales, las mismas organizaciones políticas y, por supuesto, los entes de los organismos electorales, ¿no? Bueno, claro, y el Estado, ¿no? Por eso el Estado a través del sector educación, por eso lo mencionaba, ¿no? Que es sumamente positivo que haya ese empuje. Claro, y a través también de los enfoques, como veníamos comentando, ¿no? El enfoque de derechos, la igualdad de género, el enfoque intergeneracional, que es importante, y por supuesto el enfoque intercultural, son líneas que guían nuestro accionar educativo. Exacto. Finalmente, Marie Claire, para este año, como bien hemos anunciado, estamos comunicando constantemente a través de este espacio informativo, tenemos elecciones complementarias, municipales complementarias en 12 distritos. Imagino que la dirección está ya seguramente en la estrategia, en la planificación de futuras intervenciones. Sí, actualmente estamos en una fase de planificación en nuestro plan electoral para que nuestros coordinadores de acciones educativas puedan promover el voto informado y los electores de estos distritos puedan emitir un voto informado en estas elecciones próximas. Muy bien. Así es, así tendría que ser y vamos a colaborar, por supuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Marie Claire Montenegro, profesional de Dirección de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones.